Buenas noches, amigos de Todo por Sobrevivir. Bienvenidos. Hoy presentaremos uno de los más conocidos casos de sicariato de los últimos años a través del testimonio de su víctima, el abogado y comunicador Jordi Veras. El condenado autor intelectual Adriano Román es un multimillonario de Santiago que a lo largo de su vida se ha visto envuelto en varios intentos de asesinato, incluido el de su ex esposa Miguelina Llaverías. Precisamente, Jordi Veras fue el abogado de la señora Miguelina Llaverías y consiguió la condena penal y civil contra Adriano Román y los sicarios que él contrató para matarla. A pesar de esto, Jordi nunca pensó que él también podía convertirse en blanco de Adriano Román. Miguelina Llaverías, que era la esposa de Adriano Román, se habían separado y en el año 1977 él la invita a su finca y en esa finca la tortura, incluso con aparatos mecánicos, y pone a trabajadores, a peones, a abusar de ella también. En aquella ocasión salió indemne porque gobernaba Balaguer, sus abogados estaban pegados en el gobierno de Balaguer y no sufrió ninguna consecuencia. Pero en el 2005 él paga para que maten a Miguelina Llaverías. Le disparan, le hacen un disparo a quemarropa en la cabeza y ella se salva. Entonces, ese es el caso que tú como abogado asumes. Correcto. La representación de la víctima, que era la señora Miguelina Llaverías. Es así. En el desarrollo de ese juicio, ¿tuviste confrontaciones directas con él? ¿Él te dijo algo? No, yo lo que pienso, Uchi, el tipo de persona que es Adriano puede acumular odio hasta por un comentario que tú hagas. Ahí hubo perversidad. No de todos, pero hubo perversidad. Incluso de abogados propios que podían decirle: es Jordi que te tiene aquí. Es Jordi Veras que no te permite salir. Entonces, pienso que desde ahí comenzó también a personalizar. Evidentemente yo era quien llevaba el caso, conjuntamente con mi prima y socia, María Alejandra, hija de Susi Pola. Pero evidentemente quien daba la cara por lo regular, en juicio, en plenarios y todo, era quien les habla. Y pienso que también eso comenzó a calar en la mente de Adriano. Pero lo importante para él, desde su punto de vista, era que yo era la persona que lo retenía preso y también estaba atentando contra su dinero. Que ha sido siempre el motor de sus crímenes, ¿no? Todas las veces que se ha vinculado a Adriano a crímenes es por asunto. El único es el caso de Miguelina. Entonces, todos los que han estado vinculados a él, el caso de su hermano, Pablito Román, que él mismo intentó asesinar a su hermano. Él mismo. Por eso fue que él cayó preso. Por eso cayó preso. Entonces, el caso también, ¿de quién te habla? Ya con el caso, llevando el caso de Miguelina, una vez se da el caso de la indemnización, porque ya él estaba preso. Sí. No era por el hecho solamente de estar preso, era el hecho de saber que Jordi Veras y Miguelina Llaverías le habían hecho cobrar la suma de indemnización que le correspondía a Miguelina por el hecho causado. El dinero ha jugado un papel importante en todos los actos que él ha cometido. Tú conseguiste una sentencia de indemnización a Miguelina Llaverías. Sí. ¿Cuál fue el monto de esa indemnización de acuerdo con la sentencia que se emitió? En esa oportunidad se le consiguió, fue condenado, cada uno fue condenado a 5 millones. Cada uno de los demás imputados conjuntamente con Adriano. Ajá. Entonces, de acuerdo a un artículo... Sí, los autores materiales. Los autores materiales, de acuerdo, y también parte de los que participaron
De acuerdo a un articulado, precisamente del Código Penal, del artículo 55, que habla de la solidaridad cuando hay asociación de malhechores, tú puedes, en este caso, al que es solvente, puedes cobrarle lo que le corresponde a los demás, de manera solidaria. Entonces, ¿cómo la sentencia fue cómo? La sentencia ¿Eran fue cuántos? eran 4 condenados. Eran 4. ¿Y cuál fue la sentencia? En este caso, fueron condenados cada uno a 5 millones y la sumatoria de los demás imputados, conjuntamente con Adriano, sumaba 25 millones. Y en eso se basó la sentencia. Y ese fue un alegato tuyo en el tribunal. En el tribunal, en el aspecto civil, porque la sentencia decía, sí, claro, 25 millones en total, ¿verdad? Sí, en total. Sí. Entonces, lo que uno hizo a nivel de la jurisdicción civil, ya con los embargos hechos previamente, fue utilizar esas disposiciones legales que establece la ley y entonces hacer la cobranza, evidentemente, por los 25 millones, en virtud de esas sentencias. ¿Los pagó? ¿Los tuvo que pagar? Sí, los tuvo que pagar. Los tuvo que pagar. En vista de los antecedentes de Adriano Román encargando crímenes, ¿tú tenías alguna aprehensión o tú estabas tranquilo? En el ejercicio que había llevado hasta ese momento, nunca creí que tuviese que tener preocupación de andar armado o de que alguien atentara contra mi vida. Entonces, en mi mente, quizás ingenua podemos decir, nunca creí que Adriano Román pudiese atentar contra mí. Siempre mi preocupación era Miguelina Llaverías. Incluso, ella puede dar fe y testimonio, que en muchas ocasiones yo le decía a ella, cuando terminemos este caso, si Dios lo permite, tienes que irte del país. O buscar una forma en la que tu seguridad y tu tranquilidad sea lo primero. Y nunca pensé que de mi parte hubiese tenido que tomar acciones de seguridad o de prevención contra este señor. El atentado contra ti es el 2 de junio del 2010. ¿Cuándo salió esa sentencia? Esa sentencia salió precisamente el mismo día del atentado, el 2 de junio del año 2010. Pero yo me imagino que ya ustedes sabían que existía la sentencia. Sí, sabíamos que la sentencia... O ya había sido dictada en sala, ¿verdad? Ese es el hecho. Todavía no sabíamos nosotros que esa sentencia iba a salir en esa fecha. Pero sabían que esa era la sentencia, ¿no? Sí, evidentemente. Y él lo sabía también. Es posible porque simplemente tú puedes averiguar, puedes ir mandar emisarios, cuándo va a salir esta sentencia y tú puedes ir sabiendo cuándo va a salir una sentencia determinada, no importa cuál sea. Pero en ese momento nosotros no sabíamos que la sentencia saldría en ese momento. Cuéntanos cómo sucedió todo. Tú saliste de tu casa en tu vehículo para ir al canal donde tú hacías el programa junto con otros compañeros, ¿no? Sí. ¿Cuál era el canal? Canal 25. Sí. Nosotros hacíamos un programa de televisión. Teníamos hasta ese momento 10 años realizando la labor de comunicador en ese canal, conjuntamente con Randy Ortiz y Atahualpa Ramírez. Ese día era miércoles 2 de junio. Lo recuerdo porque estaba cerca del otro día de Jueves Corpus. Uh-huh. Yo salgo como lo hacía todas las mañanas. Salí cerca de las 6 de la mañana. El programa comenzaba a las 6:30. Ya iba un poco retrasado ese día, pero generalmente no hay mucho tránsito en ese momento. Cuando tomé las carreras y al tomar las carreras y tomar la Guzmán Fernández, voy a llegar a girar lo que es la 16 de agosto, pero que ahí hay un parque ya donde está la catedral que impide bajar vehículos hasta ese lugar, pero uno puede girar a la izquierda. Yo tenía el vidrio bajo, porque como tenía los vidrios un poco ahumados, a veces la visibilidad no era muy buena. Entonces yo bajé el vidrio hasta ese momento, lo subo en el instante en que voy doblando hacia el canal. De haber mantenido el cristal bajo, evidentemente que eso hubiese sido
fatal en ese momento. Cuando subo los vidrios, que ya estoy acercándome al parqueo, yo me detengo porque veo a Randy que ya está en el parqueo ya y se está poniendo su saco. Y yo estoy esperando para entrar y parquear. Tan pronto yo puse las dos gomas de mi vehículo, en la jipeta, ahí yo lo que ¿Cuando escuché, pusiste la goma, dónde? en el parqueo, a la entrada. Okay. La puerta ya estaba abierta. Tan pronto yo puse las dos gomas delanteras, yo lo que escuché fue bam, bam. El comunicador y abogado Jordi Veras se dirige a su trabajo el miércoles 2 de junio de 2010. Cuando llega al parqueo del canal de televisión, un sicario se le acerca a su vehículo y le hace 2 disparos a quemarropa que impactan en su cabeza. Así recuerda Jordi ese trágico momento. Tan pronto yo puse las dos gomas delanteras, yo lo que escuché fue bam, bam. Pero yo no atiné todavía a saber qué había pasado. Si tú me preguntas, ¿tú sentiste algo? No. Lo que sí sentí fue como si con un pito, te sonaran el pito en el oído. Te queda un sonido estremecedor, una cosa terrible. Fue tanta la desorientación que el vehículo mío es automático. Yo lo tenía en D, evidentemente. En mi mente, yo creo que el vehículo va hacia atrás, pero el vehículo siguió hacia adelante, como es normal. Yo siento que choca, pero yo no tengo las manos en el volante ya. Cuando el vehículo yo siento que se detiene, es como si en ese momento yo no estuviera ahí. Si tú me preguntas lo que yo puedo, para que la gente pueda entender, ahí yo oigo de afuera, como si yo estuviese en otro lugar. Le dieron a Jordi. Entonces, yo estoy así y estoy intentando mover mi cuerpo, pero yo no puedo mover el cuerpo. Yo estoy totalmente inmóvil. Me miro hacia abajo, la mano, para ordenar que la mano se mueva o tan solo un dedo. Nada. Yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces ahí yo veo que me cae sangre, pero yo estoy como el que está inmovilizado. Ahí yo, no sé si fueron segundos, fueron minutos, yo siento que ya por la voz de la gente afuera, que son tiros. Y entonces yo siento que estoy muriendo. ¿Por qué lo digo? Yo empecé, es como si tú estuviese pasándote una película frente a tus ojos, de tus hijos. En ese momento, yo le pedí a Dios que no me dejara morir. Que me salvara. Y ahí yo le hice una promesa a Dios, si me dejaba salir con vida, que era que este testimonio, que yo lo pudiese dar donde quiera que Él entendiera, para consagrar su nombre. No importando si hubiese peligro o no, yo no iba a dejar de cumplir esa promesa. Hasta el día de hoy, yo lo he hecho. No fue una promesa a hombres, sino a Dios. En un momento dado, yo siento que todavía no puedo mover mi cuerpo, pero siento que me siento como si ya estuviese normal en el cuerpo. Pero la gente me dice, Jordi, la jipeta, abre la jipeta, porque no podían romper el vidrio, a pesar de los 2 agujeros de bala que había. Ahí yo le digo a mi madre, mami, levántame ese brazo para yo abrir la jipeta. Puchi, yo no le puedo dar explicación a usted, ni a los amigos televidentes,
qué levantó ese brazo. Pero el brazo se levantó y abrió la jipeta. Ahí yo comencé a decir a la gente, yo soy alérgico a la aspirina, como un loco. Entonces, tú preguntarás, ¿por qué eso te pasó por la mente? Yo sentí que Dios me había sacado, me había salvado, y el espíritu de mi madre. Y por mi mente pasó cuántas muertes ocurren en el transcurso hacia una clínica, hacia un hospital, por negligencia o por situaciones que te ponen que la gente no sabe. Yo lo único que decía, yo soy alérgico a la aspirina, soy alérgico a la aspirina, soy alérgico a la aspirina. Me cargaron, pasaba un transeúnte por ahí, de nombre Dionisio, y Randy Ortiz, que ya estaba ahí. Me montaron en la jipeta de Randy, y bajando, Randy tenía la intención, como es lógico, de llevarme al Cabral Ibáez, que estaba más cerca. El señor que está al lado mío, que no conocía, le dice a Randy, no, Randy, dobla a la calle El Sol, vamos a la Corominas. No sé, tú me preguntas por qué, no sé. A todo esto, este hombre que está a mi lado, yo no lo conozco. Yo en mi mente creo que es la persona que me ha dado los tiros. Entonces, yo lo que hago es que lo abrazo. Le digo, don, abráceme, que me duele. Y yo estoy buscándole el arma. Subimos a Corominas. Yo me di cuenta, ya también por la forma, que era una persona que estaba ahí como un samaritano. Llegamos a la Corominas y cuando entramos, Randy parquea, el señor va conmigo, yo voy caminando, todo lleno de sangre. Yo asumo que para aquellos muchachos que estaban en emergencia en ese momento, 6:30 de la mañana, 6:40, que son residentes, no son médicos profesionales, que tienen experiencia, vamos a decirlo así. Son profesionales, graduados, pero son muchachos comenzando. Lo que vieron allí fue algo tétrico. Yo tenía esto, según me cuenta, levantado por el tiro que entró por aquí y salió por ahí. El otro el disparo entró por aquí y se alojó aquí. Ese no salió. De haber salido, yo no estuviese sentado aquí. Los dos tiros no fallaron. El que tiró no falló. Candy no falló. ¿Cómo que se llama? Candy Caminero. Sí. Él no falló. El que ve los tiros, la posición de uno en otro, de un tirador, te va a decir, ese tiró bien. Por eso quien me pueda decir a mí que no fue un milagro, puede decirlo. Pero yo soy un fruto de un milagro. Sí. No por mi persona, sino por Dios. Cuando entro, lo que hacen las enfermeras y los médicos residentes es que se apartan. Y yo le doy la razón por el monstruo que están viendo. Entonces, en un momento dado, yo le digo, ¿me van a dejar morir? Entonces, ahí un joven se reacciona y me dice, ven, vamos a llevarte a la camilla. En eso me sientan y todo eso. El joven me dice, ven para sentarte. Yo, no me sientes. Que si me sientas, siento que me voy a ahogar. Ya después, eso fue determinante en mi vida. Yo hasta ese momento estaba solamente sangrando por los laterales, pero llegó un momento que yo empecé a emanar sangre de la nariz y me estaba ahogando. Oye, eso fue un momento más duro, porque yo no podía respirar. Y ahí yo sentí que había llegado mi hora. Después de lo de la jipeta. Ahí volví y le dije, Dios, ayúdame a salir de aquí. A eso, el muchacho me pone una toalla y me limpia. Y comienzo a respirar normalmente, pero saliendo sangre. Uno de los momentos más difíciles
sería el tercero, luego del tiro, fue cuando yo vi a mi papá. A lo lejos, yo estaba en la camilla y él estaba entrando en emergencia. Yo no sabía cómo yo estaba físicamente, yo no me había visto en un espejo. Pero yo sí sabía. Cuando yo vi a mi papá, un hombre que ha pasado por muchas cosas, cuando yo lo vi y él me vio, él hizo esto. Ahí yo sabía que yo estaba mal. En un hecho que conmociona al país, Jordi Veras recibe 2 disparos en la cabeza. A pesar de la gravedad de las heridas, Jordi no pierde el conocimiento inmediatamente. Su compañero de trabajo, Randy Ortiz, lo lleva a la clínica y lo intervienen de emergencia, pero el pronóstico no es nada bueno. Tuve que esperar, ya ahí yo asumo que hasta 2 o 3 horas después, a mí me vinieron a intervenir cerca de las 10 de la mañana. O sea, yo perdí el conocimiento, no sé, 7:30, 8 de la mañana. Y cuando ya me levanté, ya estaba en una cama. ¿Cuándo te despertaste? ¿No te levantaste? Sí, cuando me desperté, exacto. Estaba en una cama. Lo primero que hice fue dar las gracias a Dios. Porque la primera persona que vi fue mi esposa. Ya sabía que estaba con vida. Dios había hecho su papel. Ya después de eso, lo que me cuentan, mi esposa, yo me sentí con un parche en el ojo derecho. Asumía que era por uno de los tiros. Le pregunté a mi esposa que cuándo me lo quitaba. Yo no, hay que esperar que los médicos digan. Evidentemente, ella sabía algo que yo no, ella sabía ya todo, no me quería en ese momento hablar de ese tipo de cosas. Sí. Ella me dice que cuando me entraron al quirófano, el médico le dijo a ella y a mi papá, vamos a tratar de salvarla. No es seguro. Cuando termina la operación, ese mismo médico, don Pedro Guzmán, conocido en Santiago, le dice a mi esposa, mira, él está bien, ya él está con vida, pero él va a quedar ciego. El ojo derecho perdió la visión y el izquierdo no reacciona. Cuando me sacan, me van llevando por el pasillo, eso me lo contó mi esposa porque yo no lo sé, no lo recuerdo y estaba durmiendo. Me llevaban por el pasillo hacia la habitación. Cuando yo paso por debajo de unos reflectores de la luz, yo hice así. El médico se da cuenta y le dice a los otros, vamos para atrás. Él reaccionó a la luz. Entonces le dice a mi esposa, vamos a entrar de nuevo al quirófano. Entonces ahí me entran de nuevo y vuelven a intervenirme utilizando cortisona. Dicen que la cantidad que utilizaron, le dijeron a mi esposa y a mi padre, vamos a utilizar una gran cantidad de cortisona, que mañana eso puede ser afectación a su salud, pero tenemos que salvar el ojo, si es posible. Pues ante la cantidad de cortisona, el ojo reaccionó, el ojo izquierdo. Ya después, que ya estoy en la habitación, como le dije, eso fue miércoles, exacto. En esa semana, en esos días, el médico que de cabecera le dijo a papi, yo te recomiendo que lo lleves fuera, porque ese tipo de heridas de bala no es común en este país. Y él había estudiado y había hecho su especialidad en Nueva York, en un hospital del Bronx, donde eso es algo común. Yo parto el domingo de esa semana. Yo fui hacia Estados Unidos
cuando llegamos allá, están los especialistas. Yo todavía creo que me van a quitar la venda del ojo derecho y yo voy a ver. Llegamos a ese especialista conocido, referido desde aquí, y él empieza a explicarme, empieza a ver que esto. Entonces fuimos con unas imágenes que había hecho el doctor Esteves de Santiago, para que el médico norteamericano entendiera lo que había pasado conjuntamente con los análisis y documentos. El médico está viendo las imágenes, ve las imágenes y me ve a mí, ve las imágenes y me ve a mí. Entonces yo le pregunto y me pregunto, ¿qué pasa? Él dice, no entiendo cómo usted está vivo. Por donde pasó esa bala, a él le tenía curiosidad por eso. Es como si la bala hubiese hecho en los órganos vitales, arterias y venas. Dice, por donde pasó esa bala no pasa un pedazo de papel. Él a eso le dice a mi esposa lo que van a hacer y ese tipo de cosas. Y habían pronosticado la operación para una semana después de que él me vio, para reconstruir toda la cara de nuevo. Porque la bala que entró por aquí y salió, rompió la cuenca de los ojos, donde descansan los ojos, estaba roto. Los ojos se sostenían, Uchi, por la inflamación. Yo tenía la cara hinchada. Entonces empezaron a dar medicamentos ese día hasta la operación para desinflamar y que yo llegara para hacer la operación. Eso fue lunes. Y como durmiendo el martes, cuando yo me levanto, mi esposa me ve, ella se asusta, pero no me lo da a demostrar. Y me dice, yo voy a llamar a tu hermano, que es médico, Jochi, que había ido conmigo también. Y yo veo que empiezan a hablar y dice, tienes que cambiarte. Digo, ¿pero qué pasa? Cámbiate, que vamos al médico otra vez. Resulta que yo me había desinflamado. Y el temor, porque él se lo había advertido, era de que literalmente, porque posiblemente que los ojos salieran, porque los ojos no tenían en qué descansar, porque las cuencas estaban rotas. A eso vamos a la clínica. Cuando yo pensaba que era ver a un médico para otra cosa, ahí me dicen, te vamos a operar otra vez. El resultado final, te quedó la visión de un ojo, perdiste la visión del otro ojo, tú lo has explicado, tienes dolores en el cuello y todo esto, pero estás vivo. En algún momento dentro de toda esa situación, ¿tú pensaste de dónde venía ese hecho contra ti? Al principio no. O sea, el primer día, evidentemente, fue todo tan rápido. Sí. Evidentemente que cuando sucedió el hecho, sí habían, por ejemplo, el caso de mi papá, el caso de las mismas autoridades que habían llevado el caso junto conmigo, fiscales, sí ya asumían de quién se trataba, quién había atentado. Pero evidentemente yo ya vine a pensar en eso días después. Porque, como te dije, yo no tenía la mente de que a mí me fuera a cometer un atentado, porque yo no había actuado incorrectamente. Porque tú me dices a mí, Uchi, no es que Jordi se dedicó a robar a un cliente, a estafar a Adriano, pero ni el propio Adriano, ni nadie en Santiago puede decir que el ejercicio de Jordi Veras ha sido ilegal e inmoral y antiético. Porque muchas veces tú puedes hacer un ejercicio que sea legal, pero no ético. Sí. Son dos cosas distintas. Pero yo he ejercido de manera ética, moral, legal y responsable en todos mis hechos. Nunca pensé que a mí me iban a hacer un hecho por un ejercicio de la profesión. Por sus antecedentes, Adriano Román es desde el principio el principal sospechoso del atentado contra Jordi Veras. Pero la trama se descubre cuando, por otro caso, la oficina de uno de los implicados es allanada por la policía
y encuentran en ella datos sobre Jordi Veras. Las autoridades recuperan una grabación hecha por los mismos sicarios de una conversación en la cárcel con Adriano Román después de cometido el atentado. Adriano Román se negaba a pagar la totalidad del monto acordado con los sicarios porque Jordi Veras no había muerto. Entonces deciden grabarlo para tener pruebas con qué extorsionarlo. Esta grabación es presentada en el juicio. Las cosas no son tan fáciles, y además como está la calle, que hay muchos militares, muchas cosas, muchos policías. Yo lo que sé es que ellos van a resolver, y yo te lo prometo que ellos van a resolver. No, pero mientras tanto no. No, porque yo no me comunico con ellos, compadre. Pues ya tú sabes que No. eso está... No, cuando yo me... Ese es el problema de ustedes. No, problema mío no, Sí. problema de los dos. Cuando yo me comunique con ellos... Pues yo te lo dije, ya yo te lo había vestido. Ya yo te lo había vestido, no es la primera vez. Ya yo te lo Sí, había pero vestido. un tema de una Tú me prórroga. estás poniendo esto como lo de domingo. Yo te lo digo. Un tema de una Tú me prórroga. estás poniendo esto como lo de domingo. Mañana, y pasaron 8 meses y no hiciste nada. Ninguno de esos abogados está preparado para resistir lo mismo que yo he transitado durante 4 años, porque yo no se lo deseo ni al peor que ha mencionado una palabra sobre mí, ni a Kendi que tiró el tiro, ni a Moreno que lo acompañaba, ni a Zavala que lo esperaba, ni a Adriano que pagó 1.500.000 pesos. Esto que ustedes ven aquí, eso que ustedes ven en el ojo derecho, es una prótesis. Yo no tengo ojo. Ahí te viste en otro caso contra Adriano Román, ya el caso tuyo. Ese caso tiene bastante tiempo en los tribunales. ¿Qué tiempo tiene? Eso fue en el 2010, estamos en el 16. Fíjate, ¿Qué es lo que demora tanto ese caso? Uchi, a veces uno tiene que pasar por situaciones para ver debilidades de instituciones o de seres humanos. En el caso de quien te habla y de mi familia, en instrucción, 1 año, 14 reenvíos. Si eso no es un récord, búscalo. En primer grado, 1 año y 4 meses, 34 reenvíos. Si eso no es un récord, búscalo. En la Corte de Apelación, 1 año, 4 meses, 11 reenvíos. Si eso no es un récord, búscalo. Ya van 100 más o menos entre los tres. No, van 60, casi 50 reenvíos, entre todos. No ha sido culpa del sistema judicial. Yo no puedo decir que los jueces o el material humano de Santiago ha sido el responsable de esos reenvíos. Y te voy a explicar a ti y a los amables televidentes por qué. ¿Cómo un juez puede impedir que un abogado privado se levante de estrado y diga yo me voy? Se van, Uchi. Y esa es Ok. parte de las argucias que se han Que se han- realizado para demorar el juicio. Claro. ¿Qué sentido tiene para él demorarlo? Él disfruta con eso. Lo que le causa dolor a otro ser humano, Adriano Román lo disfruta. Entonces, usted, el que me está viendo, puede decir, ay, los defensores públicos, si se iba el privado. Uchi, llegaron a irse defensores públicos de estrado. Como resultado de tu defensa a Miguelina Llavería contra Adriano Román, cometieron ese atentado contra ti para arrancarte la vida y te han dejado lesiones permanentes. Ahora que te defiendes tú del atentado que él mandó a hacer contra ti, ¿no sientes miedo? Fíjate, Uchi. Es una pregunta que siempre me ha puesto a pensar.
yo no vivo con miedo por mí. Porque yo sentí la muerte, Uchi. Yo estuve en la muerte. Y hoy, lo que hoy tú ves, que hoy puede la gente decir, Jody está bien. A yo no le pasó nada. Eso es el fruto de la fe. Yo duré 4 años, Uchi, sin trabajar en nada, Uchi, sin poder hacer nada de lo que a mí me gustaba. El único temor que yo tengo en mi vida es por mis hijos, que no se pueden defender, que han tenido que vivir esta vida. Mi padre, si tú ves una foto de mi padre antes del 2010 y después, ha perdido parte de su vida. En este caso, algo no buscado, Uchi. Mi padre ha perdido parte de su vida en este caso. Mi familia ha tenido que estar viviendo con miedo. Aunque yo tenga esa fuerza para seguir adelante. Pero, ¿cómo tú proteges todo? Poniéndolo en una burbuja. Cuando tú tienes que hacer de todo, o cuando tú no estás todo el tiempo con ellos. Tu temor indica que tú entiendes que es posible que Adriano Román vuelva a hacer lo que ha hecho varias veces. Totalmente. ¿Tiene la posibilidad? Controla, Rafael. ¿Controla la cárcel? Sí. ¿Cómo así? Él hace de todo. Aquí hay, Uchi, criminales. El objetivo de una pena es que el individuo se reinserte a la sociedad con la pena. Sí. Pero aquí hay criminales, Uchi, que tiene que llegar el momento que aquí se creen cárceles de máxima seguridad. Porque son personas peligrosas, no para Jordi Vera solamente. Ay, y si mañana Adriano le cogió con hacerlo con otra gente, dime quién se lo va a impedir en las condiciones en las que él está hoy. Nadie, Uchi. Una persona que ha demostrado que desde la cárcel manda a matar gente, puede recibir a cualquiera, puede hablar con cualquiera sin que haya un control de lo que está haciendo y diciendo. Total. Total. Yo te voy a decir algo, Uchi. Usted puede garantizarle los derechos humanos y todo lo que usted, integridad, todo lo que establece la propia Constitución. Pero usted tiene que tomar de alguna forma mecanismos de control, como yo te digo, contra presos o criminales que se ha demostrado que son peligrosos. Peligrosos. Aquí hay gente que, no solamente vegano, que tiene aparatos de sicariato. Uchi, yo quiero matar a fulano, míralo aquí, desde adentro. ¿En qué estado está el proceso en este momento y cómo tú ves el futuro? Bueno, el proceso, ya la Corte de Apelación Penal de Santiago dictó sentencia, ratificó en lo penal, redujo en lo civil y ya hemos conocido que se han dado recursos de casación. Esto va a la Suprema Corte de Justicia. El futuro se hace hoy con lo que nosotros trabajemos ahora. Si nosotros estamos conscientes que Adriano puede llegar y los perversos que le siguen hasta la Corte Interamericana. Hasta allá vamos nosotros a llegar. Sí, pero una sentencia de la Suprema aquí ya se aplica aquí. Sí, evidentemente, pero te estoy dando hasta donde... Pero de ahí, a él le queda el constitucional.
Recuerda, Ah, recuerda. Porque es una persona que se ha dedicado, como te dije, mientras él le haga daño a otra persona y esa persona, él la vea sufrir o la vea crear problemas, él se va a sentir bien. Y siempre, Uchi, va a tener personas. La mercancía que él tiene es la que muchos que no tienen principios necesitan, que es el dinero. Y mientras eso suceda, si él tiene que llevarlo hasta el Constitucional, él lo va a hacer. Y nosotros, con Dios delante, y si estamos vivos, ahí estaremos. después de todo lo vivido, ¿cuáles son los sentimientos de Jordi Veras hacia el hombre que pagó por su muerte? Hay algo que yo aprendí en estos años en los que te decía, no tenía trabajo, no podía trabajar, porque venían operaciones tras otras y recuperación. Adriano me dañó físicamente, cambió mi vida, la de mi familia. Yo no pensé terminar mi vida en esta situación, pero ya está. Y era que él no iba a ser dueño de mi corazón. Si yo permitía que el odio, la venganza, se adueñaran de mí, entonces Adriano iba a ser dueño y yo esclavo del odio de Adriano. Y yo hoy soy una persona que te puedo decir, espiritualmente yo soy una persona libre. Yo río, yo disfruto con mi familia, yo disfruto con amigos, yo disfruto la vida minuto a minuto, porque no sé cuándo será. Pero yo no le tengo así ni a Adriano ni a los otros 6. Nada de odio, nada de venganza. Fueron muchas personas que se acercaron a mi papá, de gente que mi papá había defendido, sin conocerlo, sin cobrarle un centavo en los 12 años de Balaguer, que le dijeron, negro, esta es la hora de pagar. Nos vamos por la justicia. Porque si hubiésemos actuado como actuó Adriano contra nosotros, ni tú, ni los que están aquí, ni el país hubiesen tenido ninguna visión como familia, simplemente que éramos un grupo de tigres que hubiesen mandado a matar a Adriano o a los otros 6. Adriano no es, ni los otros, dueño de mi corazón. Yo no guardo ningún tipo de rencor. Yo lo único que he pedido en estos 6 años es justicia. Aun cuando Jordi proviene de una familia de prominentes abogados, con su caso se han dado irregularidades escandalosas que han extendido el proceso por años. Adriano Román y los demás implicados han sido condenados ya en 2 instancias, pero 6 años después, el caso sigue en la justicia. Quien planificó y ordenó el atentado desde la cárcel, hoy sigue exactamente en las mismas condiciones. Sin embargo, es curioso que todas las personas que Adriano Román ha intentado asesinar han sobrevivido, con lo que vemos que ni siquiera el dinero es infalible. Buenas noches, gracias por su compañía y hasta el próximo sábado en Todo por Sobrevivir.